Vamos a empezar a grabar la sesión para que quede registrada. Después vamos a ir viendo algunos pedacitos que quizás los podamos subir o vamos a hacer una recopilación y subirlo a YouTube. Todavía estamos viendo bien esa parte. La idea es que primero acá estén la posibilidad de hablar, de conversar, de que puedan hacer sus preguntas, por lo cual no vamos a subir esto sin editar, en el caso de que lo subamos, así directamente. O simplemente sacar la información que más se necesite para subirla. Vamos a ver bien cómo se mueve esa parte. Lo importante es generar una instancia de encuentro para hablar de distintos temas. Esa es la idea. Y por eso es importante que puedan plantear dudas, preguntas, en caso que así lo necesiten, y podamos ir viendo un poquito de esto. Sí, Amanda, estoy esperando a Amanda, pero en realidad Amanda todavía no puede conectar su audio. Escribirlo por acá por chat. Ahí sí, lo puedo activar. Amanda, bienvenida. Pudiste activar yo tu audio, no nos estás escuchando. Bienvenida a todas, en realidad. Vamos a ir conversando un poquito. Ahora estoy contestando ahora en el WhatsApp, que está preguntando por la clave. Voy a enviársela. Están entrando también otras compañeras. Como les indicaba, la idea es que puedan hacer sus preguntas. Con eso nosotros vamos a ir viendo qué es lo que ustedes quieren que hablemos. ¿Sí? Esa es la instancia. También en esta instancia pueden hacer las preguntas aquí mismo, mientras estamos en directo, no hay ningún problema. Entonces, la temática que teníamos pensado para hoy día, hablar sobre una de las preguntas que más me hacen regularmente, que tiene que ver con el tema de los medicamentos, si son mejores los medicamentos, mejores las terapias de flores, o mejor las terapias de aceites, estas terapias naturales, o me van a servir los medicamentos si no me los quiero tomar, o gente que derechamente me dice que no quiere tomar medicamentos, y busca este tipo de otras terapias. Y a la inversa, gente que solo ve el tema de los medicamentos y no terapias naturales de esta índole. Así que vamos a ir sacando un poquito estos temas ahora un poquito a la luz, a conversar un poco de esto. Y antes de partir, preguntarles, ¿qué saben de esto? ¿Alguien que tenga alguna información, que quiera acotar algo? El tema de las flores, si hay alguna aquí que está en terapia actualmente con flores con nosotros o con otros terapeutas, por ejemplo, nos pueden ir ahí conversando. Sé que al principio cuesta un poquito hablar, sin embargo la idea es que tengan la tranquilidad que aquí es un espacio para poder conversar. También me pueden escribir por el chat. Así que no hay ningún problema. Bueno, entonces en ese caso voy a comenzar un poquito. Bueno, partiendo por el tema de los medicamentos, la pregunta es si puedo, primero que todo, tomarme los medicamentos junto a las flores, o junto a una terapia natural, si las puedo ir complementando. O también si dejo los medicamentos cuando empiezo con estas terapias, que son las preguntas más recurrentes con respecto a este tema. Y bueno, siempre les contesto que primero el tema de los medicamentos siempre deben verlo con su médico, el médico que se los recetó, en el caso que estén tomando medicamentos.
tengan alguna medicación. Siempre ir viendo esto porque hay muchos tipos de medicamentos, depende también cómo te vayan sirviendo. A lo mejor los medicamentos ya los tienes tomando hace tiempo, a lo mejor estás recién partiendo, hay varias aristas que hay que mirar ahí. Pero básicamente, por regla general, primero verlo con el medicamento, con el médico que te los dio. Ahora, hay personas que me hablan y el medicamento en realidad se lo compran en la feria. Entonces, está la automedicación, hay varios temas aquí que se pueden ir tocando con respecto a eso. Entonces, no sé si a alguna le ha pasado, o saben de alguien que le ha pasado. Me pueden ir comentando. Simplemente liberan su audio y me pueden conversar. O también por el, también para que tengan esa tranquilidad que podemos ir hablando con toda confianza. Entonces, como les indicaba, vamos a hablar de dos efectos acá que me gustaría tocar, que no se conocen mucho, que toca el tema de los medicamentos o cualquier terapia que esté suministrando algo a tu organismo, que tiene que ver con el efecto placebo y el efecto nocebo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Lo había escuchado alguna vez? Este efecto placebo, efecto nocebo, es más conocido el efecto placebo que el nocebo. ¿Alguien por casualidad? ¿Me pueden poner una manito, escribir en el chat? No, no tengo idea. Sí, sí sé. Bueno, están un poquito duras todavía, chicas, con los temas. No hay problema. Es importante, voy a, voy a partir nomás, derechamente. ¿Quién quiere hacer preguntas? iPhone, ahí te veo con audio abierto. ¿Quieres consultar algo? Que no sé cuál es tu nombre. ¿Cómo estás? Digo, es como el resultado. Javiera, Javiera. ¿me escuchas? Y ahora sí te escuchamos, Javiera. Sí, no, es que en base a la pregunta, bueno, según yo es como el resultado, el efecto de algo, ¿no? Que produce algo, ¿no? Sí, efecto, los efectos placebo tiene que ver justo con lo que te pueda producir o no producir. Justamente hacia eso apunta Javiera. Que, gracias por participar. Que alguien, no me siento así tan solo. ¿Me ibas a indicar algo más, Javiera? No, no, eso era como más que nada responder la pregunta. A mi criterio, por lo menos. Correcto, sí, muchas gracias. Qué bueno que se atrevan, chicas, a hablar, a comentar, si no hay ningún problema. De hecho, es una de las cosas que hablamos en los talleres, en varias partes, atreverse un poquito a empezar a soltarse y eh, a perder miedo al tema de equivocarte. Porque es súper natural, así nos entrenaron a todos desde chicos que equivocarse era malo, sacarse una mala nota está mal. Entonces, Amanda, ¿quieres comentar algo? Sí, ¿me escuchas? Y ahora te escuchamos. Ya, hola, buenas noches. Mira, yendo un poquito a al primer tema que tú tocaste respecto de si, ¿qué pasa si yo estoy tomando medicamentos y quiero complementar con terapia floral, por ejemplo? Específicamente, yo quiero aportar un poquitito respecto de mi conocimiento como terapeuta floral y es muy, muy por encimita. Es que quería decir de que, o sea, es totalmente complementario. Entonces, es tan simple como de pronto tratar, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿no es cierto? El dolor de cabeza, tú tomas un medicamento e inmediatamente te quita el dolor, o tienes que tomar un medicamento más fuerte y ya te elimina ese dolor. Pero al ocupar estas otras alternativas que son como terapias naturales o flores de Bach,
uno trata más a fondo ese dolor, porque cada persona tiene, le ocurre algo diferente y eso le provoca ese mismo dolor de cabeza. Entonces uno ya ahí va, como dice el doctor Bach, uno va sacando como las capitas de la cebolla, tú vas sacando capita por capita y vas ahondando en las emociones. Entonces es algo tan profundo y bello como eso, ir tratando en forma personal y que va más allá de tomarse una aspirina y sacarte ese dolor de cabeza. Eso es. Muchas gracias, pues, Amanda. Y bueno, ahí vamos a empezar con esto, vamos a tomarlo como punto de partida para hablar sobre estos puntos, que es súper importante. Quizás para la gente que no conoce mucho el tema de las flores o no sabe muy bien cómo trabaja, básicamente trabaja energéticamente, así como bien en breve. El trabajo energético a través de las emociones, a través de, como decía Amanda, lo que tiene que ver con todos somos distintos, por lo cual siempre trabaja sobre la causa. La causa van a ser muy variadas. A diferencia de un medicamento, que un medicamento es por lo general genérico, no me refiero a los medicamentos genéricos, otros de marca que venden, sino que son generales. Y lo que hacen es básicamente inhibir tus receptores de dolor, en pocas palabras, para que no sientas el malestar. Sin embargo, eso no quiere decir que la enfermedad no esté, o lo que está provocando la enfermedad se haya ido, sino que simplemente es taparlo. No digo que esté bien o que esté mal, esto ya lo conversamos mucho en las terapias, yo no aclaro nuevamente para las personas que no me conozcan, que yo no pienso ni hablo nunca en sentido de bien, bueno o malo. Bueno, hay cosas constructivas, cosas destructivas, y eso va variando según cada persona. Y algunas cosas pueden ser destructivas, pero terminan construyendo, y depende también uno cómo le vaya resignificando el sentido a todo esto, a la redundancia. Entonces, es importante primero aclarar ese punto. Entonces, como decía aquí la compañera, o la camarada o la alumna, o, quizá algunas personas no les guste esa palabra, tratando de ser bien cuidadosos con todo, todas y todos. Las flores o alguna terapia, al complementarla con algún medicamento o viceversa, una terapia complementar con medicamento, siempre debe haber ambas miradas. Y uno que es quien que está consumiendo esto debe tener una mirada bien informada al respecto sobre por qué estoy tomando este medicamento, cuál es la causa. Muchas veces hemos ido al médico y nos da un medicamento que no nos sirve y lo tiene que cambiar quizás 2 o 3 veces hasta quedar con el medicamento correcto. Eso no quiere decir tampoco que sea un mal médico, sino que somos todos distintos y nos va a afectar de formas diferentes. Las terapias naturales pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que como es natural, el efecto eh, colateral o el daño colateral que pueda tener es prácticamente mínimo. No puedo decir que no siempre se dé, porque yo siempre doy este ejemplo cuando explico esto. La ruda es abortiva, por lo cual no puedo darle a una persona que está embarazada un aceite, por ejemplo, un aceitito que pasa ruda, por dar un ejemplo. Entonces, muchas personas también creen que porque son naturales, no, no me va a afectar, no me va a hacer daño. En cambio, sí puede pasar. Entonces, es importante ver ese punto. El tema de las flores es un poquito más suave en eso. De hecho, en la Organización Mundial de la Salud indica que son absolutamente como inocuas en caso de no tener nada. O sea, que no, me explico. ¿Qué quiere decir? Que si la persona no está enferma, esto no la va a enfermar. En pocas palabras. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso es que era en ese tiempo cuando lo escribió, creo que en el año 70 y algo, que en realidad se refería a ese punto.
Sin embargo, hay muchos efectos que pueden ser muy de golpe con una persona que tenga una terapia floral. Pueden haber efectos de rechazo, por ejemplo, ante la energía que le está entregando esa elección de flores. Y ahí hay que modificar, bajar o dar otras indicaciones como beber mucha agua, y hay que hacer todo un proceso de acompañamiento. Entonces, yendo a la génesis de la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Qué me conviene más? ¿Puedo o no las puedo juntar? Este efecto placebo, este efecto nocebo, para ir ordenando un poquito el puzzle. Siempre, como estaba indicando, va a ser una decisión personal y, por supuesto, tiene que estar acompañada por un profesional, cualquiera sea el ámbito que elijas. Entonces, si estás automedicándote, claro, obviamente ahí mejor con tu terapeuta y empieza de a poco a sacar lo que te estés medicando, y ahí, dependiendo del terapeuta, te puede ir apoyando un poco. Sin embargo, lo ideal sería ir a un médico para que te pueda decir, o sea, si llevas quizás 10 años automedicándote, a lo mejor ya te puedes pensar que eres experto en eso. No me refiero a tomarte una aspirina de vez en cuando te duele la cabeza. No me refiero a eso. O si estás recién partiendo, lo importante es saber que, y aquí entro con los efectos placebo y nocebo, que nuestro cuerpo es la que tiene la inteligencia para poder decirle a ese medicamento o a esa flor o algo qué es lo que tiene que hacer. Ningún inconveniente, Gloria, no te preocupes. Entonces, por ejemplo, no es que yo me tome la pastillita y la pastilla tenga una inteligencia, sea muy astuta y sepa dónde tiene que ir. No es así como funciona. O las vibraciones que tenga una flor, que sabe exactamente lo que tenga que hacer, tampoco están por ahí. Sino que nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo está esa inteligencia, ese doctor que todos tenemos, este creador de la vida que nace desde nuestro nacimiento, nuestra concepción, cuando se unen dos células, mamá y papá, que empezamos a gestarnos, siempre es desde adentro hacia afuera. Entonces este creador está aquí adentro y podemos acceder a él. Entonces, esa inteligencia que está ahí le dice a la pastillita dónde tiene que ir. Obviamente hay procesos químicos en todo esto que van a hacer ciertos efectos, pero ¿por qué me duele la rodilla y la pastilla como que tiene que saber que va a la rodilla? Hay efectos antiinflamatorios, por supuesto, hay varios efectos, claro, que me va a ayudar para el tema de la rodilla, pero me puede estar haciendo otro trabajo químico en otra parte del cuerpo, que el cuerpo, si está con esta inteligencia bien, si no está en equilibrio, obviamente va a poder manejar y no va a traer grandes complicaciones. Sin embargo, cuando uno está con un desequilibrio corporal, que por lo general es así cuando estás tomando medicamentos, entonces puede ser que no sea tan fácil manejar esos otros procesos químicos que pueda estar generando esta inyección de químicos que está en tu cuerpo, y no lo sepas manejar muy bien y te puede traer mucho daño colateral. Entonces, que uno toma el medicamento y aparece con las advertencias atrás, advertencia, cuidado con, y cosas que te puedan pasar. Entonces, ¿por qué a algunas personas les pasan, a otras no? Tiene que ver un poquito con esta inteligencia ahí que, dependiendo de cómo esté equilibrada, pueda trabajar o no, tiene que ver con tu sistema inmune y muchas otras cosas. Entonces, hemos hablado con algunas de las que están acá, el tema cómo el sistema nervioso influye en el sistema inmune, y así de esta manera. Lo mismo las terapias de flores o terapias de aceite. Los aceites son químicos, natural, obviamente, pero químico de todas maneras, entonces muy rápido su acción química en el cuerpo. Como es, mientras más natural, mejor, obviamente, mientras más grado de pureza tenga, mejor todavía, y va a ser más amigable con tu cuerpo. En cambio, los químicos artificiales están un poco manejados, obviamente tienen efectos que hasta el día de hoy se estudian. No tenemos la certeza exacta de qué daño pueda producir.
ciertos medicamentos, sobre todo cuando van saliendo recién al mercado. Ya que básicamente somos una sopa química muy compleja. Entonces, simplemente que muevas algo en el sistema y se mueve todo el sistema, porque está todo interrelacionado. Entonces, tomar esa decisión no es tan simple como decir, dejo los medicamentos, tomo las flores, entonces ahora suelto mis medicamentos hoy día, y hoy día mismo me pongo a tomar las flores y estoy listo, o estoy lista. No es tan así. Porque cuando tú sueltas un medicamento, dejas un medicamento, tu cuerpo se había acostumbrado a tener esa cantidad de químicos, sea cual sea que estés aplicando. Entonces, el dejar esos químicos en tu cuerpo va a sentir una crisis de abstinencia. Lo mismo que alguien que se droga y deja las drogas. Exactamente lo mismo. Una crisis de abstinencia al no tener esos químicos que ya estaban regularmente ingresando al cuerpo. Como tu cuerpo no los puede producir, acudiste al medicamento. Entonces, eso va a afectar. Y por eso es muy importante hacer esto, ojalá con la mano del mismo médico que te lo dio, indicándole también que estás en una terapia natural. Muchas veces pasa que cuando hablan esto, que yo todavía les doy esa indicación para que lo puedan hacer, muchas no lo hacen, otras sí, no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, estoy diciendo que esos son los hechos. Y muchas veces hablan con los médicos rechazan categóricamente el tema de las flores, diciendo que no funcionan, que son básicamente mentiras. Y muchas personas dejan las terapias florales por ese tipo de información, información que nace del desconocimiento porque no es su campo de competencia. Y sin embargo, hay muchas personas que en realidad, por tener un título en particular o ser médicos, llegan a creerse un poquito dueños de la verdad. Insisto, no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, simplemente son así como es. No digo que todos tampoco, sino que hay un porcentaje, lamentablemente, estadísticamente hablando, no menor, que se rige básicamente en el camino de las ciencias más exactas. Y hay otro ámbito que se rige absolutamente solo por el lado natural, y descarta de plano todo lo que tenga que ver con el lado médico. También sería otro extremo, el extremo contrario, pero seguiría siendo un extremo. Y aquí es importante esta inteligencia que nosotros tenemos dentro, que nos puede ayudar a elegir cuál sea el mejor proceso para nosotros, ya que todos somos distintos, todos somos diferentes, y puede ser que en algún momento de mi vida yo necesite absolutamente medicamento, o necesite ambos, o necesite simplemente una terapia de flor, o una terapia de aceite, o una terapia de Reiki, o una terapia de biomagnetismo, o una terapia de registro akáshico, una terapia de numerología, o una terapia de tarot, etc. Hay muchísimas terapias que desde el ámbito más holístico que se pueden abordar, y dependiendo de qué es lo que vayas a necesitar. Por ejemplo, cuando yo hago terapia, la terapia que ocupo va a depender de lo que la persona necesite. No es que esta terapia es la que ocupo, y ocupo esta terapia para toda la persona. Dependiendo de lo que vayamos indagando en esta primera conversación, en el primer diálogo, la ficha clínica que hacemos nosotros, de ahí vamos extrayendo y vamos viendo qué es lo que vayamos necesitando. Entonces, un terapeuta holístico que esté capacitado para poder entregar un buen tratamiento es un terapeuta que tiene varias opciones o varias técnicas distintas para abordar. Insisto, no digo que sea bueno o sea malo, sino que obviamente tiene mayor capacidad porque maneja más herramientas, punto. Y eso no quiere decir que algún terapeuta que solo sepa una, con eso va a ser mal terapeuta. No, no significa eso. Significa que solo tiene una herramienta, y con esa herramienta puede hacer maravillas también. ¿Sí? Insisto, va a depender mucho de esa comunicación, de esa forma. Por ejemplo, las flores son una terapia completísima, absolutamente completísima, ya que son 38 esencias, y la combinación por lo general son de 7, 11 también se pueden hacer, quizás 4 o 2 o 1 incluso, dependiendo de lo que se necesite. Entonces la posibilidad de combinaciones es muchísima, muy alta.
Lo mismo los aceites son miles, básicamente, miles de aceites, y se han ocupado de forma milenaria en esta tierra. Lo mismo las flores, sin embargo, que la terapia del doctor Bach fue un poquito más científica, y en este caso la estandarizó un poco para poder ocuparla hasta el día de hoy. De hecho, dejó unas pautas específicas para que los laboratorios que la hacen sigan exactamente la misma pauta, para así él asegurarse de que con el tiempo esto no degradara y no se pervirtiera de alguna forma. Entonces, concluyendo un poquito, raya para la suma, hasta ahora lo que hemos hablado es que tienes que decidir tú, porque hay una inteligencia en ti que te va a ir indicando. No es llegar y sacar algo, no es llegar y poner algo, sea natural o artificial, y pueden trabajar en conjunto o no, dependiendo más o menos cómo te vayas sintiendo. Siempre nosotros indicamos que son complementarias las terapias, básicamente porque no influyen en el medicamento, técnicamente hablando, salvo algunos casos. Por ejemplo, si tengo un preparado de flores en base a alcohol, solo alcohol y un poquito de agua, más las flores, obviamente no lo puedo mezclar con algún medicamento que sea más psicotrópico, que sea un medicamento que me pueda alterar. Esa combinación de drogas, droga con alcohol, básicamente, me va a complicar. No tiene que ver con las flores, tiene que ver con el tema del alcohol. Por ejemplo, en nuestras preparaciones las hacemos sin alcohol agregado, agua, y un conservante, que para eso se ocupa el alcohol, para conservar. Entonces, el conservante es un conservante vegetal y que de hecho es para uso floral. Entonces, de esa manera nosotros minimizamos este factor, porque las flores de origen vienen con alcohol para mantener la esencia. La cantidad de alcohol, yo siempre digo un poco en broma a las chicas cuando me preguntan esto, como estábamos en pandemia, sobre todo, o sea, si te echas alcohol en las manos y te chupas el dedo, hay más alcohol que dentro de nuestra preparación de flores. Entonces es muy mínimo la cantidad de alcohol. Sin embargo, se ocupa para mantener la esencia, básicamente. Y no se evapore tan rápido esa esencia. Sin embargo, hay un tema energético ahí, sí, que también se puede potenciar, hay muchas formas de potenciar esto. De hecho, se puede, yo ocupo esa terapia y hay otros también terapeutas que ocupan esa terapia, que puedes entregar en una terapia energética la combinación de flores que necesite la persona y dosificarla cada cierto tiempo. Se puede hacer también. Entonces, básicamente, si voy a poner en competencia, a competir, cuál es mejor que la otra, los parámetros nunca van a ser iguales. No puedes medir, porque no son iguales. Entonces, es importante que sea más bien una toma de conciencia y empezar a sentir, a ver cómo te estás sintiendo. Y hay algunos puntos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, según los medicamentos que yo estoy tomando, hace cuánto tiempo los estoy tomando, y cómo resulte de esta manera. Entonces, hola Valentina, ¿quieres comentar algo? ¿O vienes llegando? Está tu micrófono abierto. ¿No? Silenciamos, entonces. Hola, profesor, disculpe. Buenas Hola. noches, que vengo llegando. Valentina, Estoy habla con... conectando. Gracias. Un placer, pues, Valentina. Sí, Aquí estamos conversando un poquito. gracias. Bueno, como les indicaba, es importante que tengas un apoyo durante este proceso. No simplemente como me voy a comprar las flores a la farmacia, que son genéricas, no digo que sea bueno o sea malo, insisto, sino que si voy a hacer eso, no va a haber una supervisión muy guiada, lo mismo que ir a comprarse los medicamentos a la feria. Entonces, ser un poquito consciente en este punto. Si es la opción que te queda, ok, dale con toda la fe del mundo. Y aquí vamos a entrar un poquito al efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo
se estudió hace bastantes años ya, que, y está súper documentado en laboratorio, con muchos experimentos en personas donde le daban una pastilla de azúcar a un grupo y a otro grupo le daban el medicamento real y a todos le decían que era el medicamento real. Y muchas personas, y todas las personas del grupo se sentían mejor y reportaban sus mejorías con el medicamento. Y las personas que tomaban esa pastilla de azúcar también tenían los mismos resultados que las personas que tomaban el medicamento. Entonces ahí se documentó este efecto, que es el efecto placebo, que en realidad, si yo creo que me está sirviendo, en realidad me está sirviendo. Y no se hizo obviamente una sola vez, o sea, fueron muchos los estudios y hasta el día de hoy se siguen haciendo estudios y demuestran este efecto, el efecto placebo, que en realidad el medicamento no está, ese químico no está en tu sangre, no corre por tus venas, sin embargo, está haciendo el efecto que debería estar haciendo, sin tener ese químico. Se vino, oh, sorpresa, funciona. Wow, y lo llamaron así, efecto placebo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esta inteligencia que le hablaba al principio. Si tengo una inteligencia en mí, que yo puedo hacer, puedo activar con mis creencias, con lo que yo me digo a mí mismo, mi diálogo interno. Puedo decir, hoy estoy seguro me estoy tomando este remedio, me va a ser perfecto porque el remedio que a mí me dieron y dice que está, si tú crees en los remedios, por ejemplo, obviamente va a ser así. Y también está el efecto contrario, que es el efecto nocebo. Absolutamente contrario. Que tomando el medicamento correcto, este medicamento te hace todo lo contrario. Y eso es también muy documentado en medicina en laboratorio, porque muchas personas en este tipo de experimentos se les indicaba o recibían una noticia que no les iba a hacer efecto, o siendo que sí era el remedio, y se iban detectando estas fallas en la salud de la persona, este deterioro en la salud de la persona, siendo que tomaban el medicamento o siendo que habían tenido mejorías con el efecto placebo, o sea, con la de azúcar, indicándole después que, oye, era una pastilla de azúcar, y empezaban a tener el desmedro en su salud. Entonces, notaron también este efecto contrario del efecto que se llamó efecto nocebo. Entonces, yo también, con esta misma inteligencia, yo con mis mismas acciones, mi diálogo interno, puedo hacer que un tratamiento que debería funcionar, no funcione. Entonces, aquí entra la primera parte que estamos hablando, los medicamentos o las flores, o los aceites, o etcétera, las terapias que nombremos. Si yo no creo en esa terapia, obviamente voy a empezar a generar un efecto nocivo. Incluso puedo generar efecto nocivo antes de entrar a la terapia, cualquiera. Antes de ir, puedo generar un deterioro simplemente por el miedo y susto de tener que enfrentarme a esa terapia. Hoy en día, por ejemplo, se trabaja para operaciones, antes de operar a una persona, en algunos hospitales obviamente, sobre todo en Estados Unidos, se trabaja con que las personas, los médicos hablen con sus pacientes antes, para explicarle lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, para generar una tranquilidad en el paciente, y eso ha mostrado unos índices muy altos de mejoría post-operación. Y además un eh, mejor comportamiento del cuerpo en la operación, sobre todo en el tema de la anestesia. Y complicaciones que antes se podían detectar, que eran imprevistos en una operación, ahora todo eso va bajando, está súper documentado. Entonces, esto no es que se me ocurra a mí, sino que escuchando a estas personas, médicos, que empiezan a hablar sobre estos temas. Entonces, uno empieza a decir, wow, esto es súper interesante. Fue mi caso. Wow, qué interesante esto. O sea, se comprueba un poco lo que vienen diciendo hace miles de años en muchas partes, muchas culturas, y que hablan un poquito de esto.
Pero chica, me voy a sacar la chaqueta que tengo la estufa acá. Entonces ya a esta altura, un poquito calor. Y nos fuimos, me refiero como sociedad, nos fuimos dando cuenta que existía esto. En esta era, me refiero a la era más científica, más ciencia, donde si no pasa por la ciencia muchas veces las cosas simplemente no existen, cosa que en la práctica no es así, no porque alguien no sepa algo quiere decir que no exista. Sin embargo, estamos, por decirlo de alguna manera, muchos hablan de esta nueva religión, que tiene que ver con la ciencia, y la descartan de plano. También eso, desde mi punto de vista, esto, obviamente me puedo equivocar, pueden estar pensando o están en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema. Desde mi punto de vista, se pierde algo, te pierdes una opción. Y hay casos donde, por mucha terapia que uno pueda estar haciendo, hay personas que necesitan básicamente medicamentos fuertes para este proceso, porque hay un desorden bioquímico o biomolecular muy fuerte que no se va a salir tan simplemente poniendo las manos encima, como el Reiki, por ejemplo. O hablando sobre numerología con una persona que tiene algo o algún patógeno muy fuerte, por ejemplo, en el cuerpo. Por eso es importante, o sea, yo como terapeuta no voy a ayudar a nadie que tenga que amputarse la pierna con cartas. Entonces, entender que cada una tiene su funcionalidad, por lo cual podemos hacer uso de ellas con nuestro libre albedrío, podemos ocuparlas. Y si conocemos un poquito este efecto placebo, este efecto nocebo, podemos ayudar a ese medicamento, o a esa terapia de flores, o a esa terapia de aceites, o a esa terapia energética, a que me ayude yo indicándole a mi cuerpo, pidiéndole a mi cuerpo que ayude y que esta inteligencia, conectándose con esta inteligencia, o si tú quizás le llames Dios, quizás le llames la vida, la fuente, dependiendo del nombre que le pongas. De esta manera puedes ayudar a la mejor funcionalidad de lo que estás ingiriendo, lo que estás respirando, lo que está entrando a tu cuerpo. Energía incluso. Puedes ayudar al proceso para que este proceso sea mejor. Puedes ayudar a tu cuerpo a que logre ese mismo equilibrio con estas herramientas que te pueden estar entregando. Entonces, es importante tomar conciencia del poder que tenemos. Esto es tener poder sobre nosotros, no sobre otros, sobre nosotros. Entonces, es muy importante que sepamos esto en el momento que, ahora que me tengo que elegir entre una terapia de flor y una terapia de medicamento. Digo al flor porque es lo que más me toca ver en realidad, pero cualquier otra terapia versus la terapia convencional, podemos juntarlas. Hay cada vez hay más médicos que están abiertos a esto y muchos más terapeutas que se capacitan en el ámbito médico. Perdón. Bueno, como dice una de mis profes favoritas, que no saco nada con ser terapeuta si no sé dónde está el riñón, no sé dónde está el hígado. O sea, si no manejo anatomía, no puedo hacer terapias de energía, no es simplemente poner las manos. Esa energía va a alguna parte. Y si yo no sé manejar esa energía, puedo poner una energía donde no debe estar. Y puedo terminar desequilibrando más aún lo que yo quiero equilibrar. Y no porque simplemente estoy poniendo las manos, quizás no genere ningún efecto dañino. En realidad sí puedo estar generando un efecto muy dañino con terapias de energía, que podrían ser un poco como inocentes, porque me están poniendo las manos nomás, no es nada. Pero si está mal dirigida, obviamente, no estoy diciendo que la persona lo haga con intención, no estoy diciendo que sean desgraciados que están buscando el mal del mundo, no digo eso. Digo que quizás por desconocimiento, muchos terapeutas puedan estar haciendo cosas que no están preparados para hacerlo.
Entonces, es un tema, ¿sí? Aquí no estamos buscando culpables, no estamos crucificando a nadie, simplemente empoderarnos, insisto, en que se empoderen, en que siempre van a tener esta posibilidad de efecto, placebo o nocebo, que ustedes pueden influir en estos procesos. Y hay hoy día mucho, cada vez con las neurociencias, cada vez se documenta más, cómo aparecen estos llamados milagros, donde hay gente que está en estados con el cuerpo muy dañado, gente que no ve, incluso gente que no oye, y con ciertas terapias, ciertas meditaciones específicas, juntando justamente la ciencia con este lado más holístico. Haciendo esta combinación, se está llegando a hacer terapias con instrumentación, me refiero con ciertos sonidos o ciertas geometrías, por ejemplo, para generar ciertas meditaciones, obviamente, y durante un tiempo y un protocolo específico. No simplemente siéntese ahí y espera un ratito, no, con un protocolo específico de lo que tiene que hacer la persona, de lo que tiene que hacer el terapeuta, y se ven efectos muy positivos a muy corto plazo y cosas que incluso se reconocen como milagros, porque la ciencia no tiene explicación. La medicina no tiene explicación para eso, entonces no tiene nada más que hablar. Entonces, cuando juntamos ambas, no nos perdemos de nada. Y podemos ir midiendo o acotando cuál más o menos va a ser lo mejor para mí y siempre teniendo conciencia de cómo me estoy sintiendo. Y si decido quitar un medicamento, que que va la pregunta para no irme tan a otras partes, que va la pregunta de este directo que quería hacer hoy día, que si estoy en medicamento, debo sacar ese medicamento, en caso que quiera hacerlo, con una supervisión médica y ojalá con el mismo médico que te lo dio. Si no tienes esa posibilidad, con otro médico. Y si no tienes, con alguien que te pueda guiar en el proceso como terapeuta de tu confianza, para que te vaya ayudando en ese camino y tú poder tener esa continuidad de conversación para ir haciendo las consultas, para ir informando más o menos cómo te vas sintiendo, que son procesos. Tengo, en mi caso personal, muchas personas que han estado mucho tiempo luchando contra quitarse algún medicamento y hemos tenido que tener un seguimiento muy preciso en algunos momentos, porque es difícil cuando quieres quitar algo que ya te genera una cierta dependencia. Entonces, no es tan simple. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero tiene su proceso. Y si además todo este proceso, sea quitando un medicamento, o poniendo un medicamento, o tomando una terapia, o quitando incluso terapia y yéndome ya ahora me las valgo por mí, todo eso también debe ser un proceso. Y debes ir siempre tomando conciencia y, yo insisto en tu palabra, empoderarse. Porque ese creador está acá, está dentro. ¿Cómo lo sabemos? Sin entrar en términos religiosos, sin entrar en temas medio esotéricos, sin entrar... No, tú te cortas el brazo y te sale una cicatriz. Ahí tienes tu médico. No tienes que hacer nada. Funciona de forma automática, de hecho a través del inconsciente. O el subconsciente. Entonces, si yo entro en comunicación con mi subconsciente a través de ciertas meditaciones, o como he dicho en algunos cursos que hago, cuando antes de dormir o al despertar, cuando estoy como en el entresueño, ahí hay una posibilidad de ingresar información. Entonces, si yo todos los días me despierto y me acuesto con agradecimiento, en estado de agradecer, voy a optimizar mi sistema inmune de maneras incalculables. Solo por ese efecto. Entonces, concluyendo, de que pasemos a las preguntas, concluyendo, ¿qué va a ser mejor? Siempre va a ser mejor tener conciencia de lo que estás haciendo.
en una frase. Tener esta conciencia para que tus elecciones sean informadas y tú también tengas ese diálogo interno constructivo para cualquiera de los procesos que elijas o que tengas que hacer. A lo mejor tú quieres tomar una terapia en particular, pero tu diagnóstico indica que tienes que tomar otra y está toda tu familia diciéndote eso, entonces ir contra tu familia quizás sería más perjudicial que hacerles caso. Entonces, ok, vamos a terapia, pero yo puedo ayudar a esa terapia también a que me ayude, ayudarla a que me ayude. Y no quizás ponerle frenos para que haga sus efectos constructivos en mí. Y puedo ir complementando de alguna otra manera, poco a poco, con otro tipo de terapias, o al revés. También tener esas terapias más holísticas, y si en algún momento, no sé, me duele la cabeza y me quiero tomar una aspirina, bueno, que no te complique la existencia, no es para tanto. A veces simplemente me quiero sentir mejor, y ok, me tomo algo para que me baje la sensación. Siempre entendiendo, que es lo importante, siempre entendiendo que no me estoy quitando el mal, o no me estoy quitando la enfermedad, no me estoy quitando porque se acabó el dolor. Simplemente me quise quitar el dolor, y no nos juzguemos tanto tampoco por eso. Lo quiere hacer perfecto, pero que no sea la constante. Ese es el único punto. Entonces, preguntas, consultas, dudas, alguien quiere acotar algo, una información, lo que sea, chicas, no hay ningún problema. Me pueden decir, José, estás hablando puras tonteras, cállate, apaga tu cámara, no sé, lo que quieran, chicas, no hay ningún inconveniente, con toda la libertad. Sí. No se amontonen, no se amontonen. ¿Están ahí? ¿No están ahí? Me siento solo. Erika, abriste tu micrófono, espero que no haya sido por accidente. No, justamente te estaba preguntando si estaba muy cierta. Ah, sí, fue por accidente. Bueno, yo estaba así como atenta un poquito Ok. porque tengo un hijo recién Erika, ¿estás comentando algo? verdad. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahora sí te escuchamos. Ah. Ahora sí, Sí, ahora sí. ya. Justamente está diciendo que tengo un hijo con síndrome de Down y que andaba metiéndose por aquí. Ah, Eh, yo justamente hace muchos años que me diagnosticaron depresión y pero obviamente comencé con los no logro medicamentos para esto y hace... Erika, un segundo ¿Perdón? que no sé cómo tienes el micrófono, pero es que no te logro entender muy bien lo que me estás diciendo. Si lo puedes, Perdón. no sé dónde estás. Ahí, Te escucho bien el sonido, pero no logro entenderte muy bien, pero no porque no te entienda, sino que es un tema del micrófono, parece. ya. Me voy a ir a otro lado a ver si acá el caballero tiene la tele prendida. ¿Ahí es mejor? Dale, te aviso cualquier cosa. Ya. No sé si se alcanzó a escuchar, pero yo hace muchos años fui diagnosticada con depresión ¿Ya? y llevo ya varios años tomando medicamentos, probando con uno, probando con otro. Y ahora unos 2 años comencé, o 3 años, con flores de Bach. Ya hace 3 años con flores. Sí. ¿Complementándola o dejaste los otros medicamentos? Sí. Realmente muchas ganas me han dado de no tomar más medicamentos, pero tengo claro lo que usted decía, de que mientras el médico no me diga déjalo, yo no puedo llegar y tomar una decisión como esa. Ok. Eso quería comentar, ¿Y cómo te que has al menos en sentido? mi caso, eh, a ratos bien, a ratos mal, bueno, pero sí, yo creo que el complementar me ha ayudado bastante. ¿Has sentido eso? Pues claro, entendiendo la complejidad quizás de tu situación,
Hay días buenos y días malos, y obviamente eso suele suceder en cualquier tratamiento, y es parte del proceso igual. Pero de todas maneras, tú a una mirada más larga, de alguna forma, pudiste ver que era mejor este caso complementar, en tu caso. Resumiendo un No sé poquito. si era por... Dale, dale. Sí, justamente, no, lo que dijo usted, de que yo sentí eso y algún momento dejé de tomar las flores de Bach ¿Ya? y sí, sentí como el bajón y el cambio de que era mejor volver a tomarlo. Entiendo. Y ahí Obviamente volviste nuevamente. sí, correcto. Eso quería hablar. Gracias por tu acotación, pues, Erika. Súper importante. Voy a seguir tu línea un poquito. Ujú. Eh, Explicar un poquito también cómo funcionan las flores para la gente que quizás no conoce esto, del tema de las flores. Eh, Como indicaba al principio, trabajan energéticamente, entonces me están entregando algo que yo no tengo. Así muy, muy en simple. Disculpen la simpleza para los que sepan mucho de esto y quizás estoy reduciendo muchas cosas en algo tan simple. Yo les disculpo el caso. Eh, Entonces, eh, si me está entregando algo y yo simplemente lo saco, me va a seguir faltando. Si me está entregando algo que me ayuda a hacer mi proceso, cuando yo la saque, voy a estar fuerte y ya voy a poder producir yo mismo eso que antes me entregaba la flor. Lo mismo en los medicamentos. Si yo estoy haciendo un proceso en mí, pues es importante, por ejemplo, sobre todo si está con psiquiatra, acompañarlo con un psicólogo, por ejemplo, o con un terapeuta, o con alguien que te ayude en ese proceso para, para que no sea simplemente solo medicamento. Eso no lo toqué, pero es importante aclarar ese punto. No quedarte con una sola cosa. Lo mismo las flores, simplemente las flores no te van a generar ningún milagro, es una ayuda verdaderamente maravillosa, yo la he experimentado y, en mí y con mucha gente. Sin embargo, no busquemos eso específico que me cambie la vida sin yo no hacer nada, porque eso no existe. Debo hacer yo mi proceso. Entonces, si yo hago mi proceso durante cualquiera de las terapias que esté ocupando, la idea es que yo pueda generar mi proceso para después cuando saquen esta ayuda, esta herramienta, eh, yo pueda estar bien. Es como si me pasan una muleta. Pero si yo no voy al kinesiólogo a hacer las terapias para empezar a ocupar mejor la pierna, cuando me quiten la muleta no voy a poder caminar. Voy a necesitar la muleta. Y va a haber un momento en que nunca más me puedo sacar la muleta. Sin embargo, si yo ando con muleta, pero voy siempre haciendo mi terapia de ejercicio en la pierna, en un momento, cuando ya esté mi pierna mejor, adiós muleta. Como eso, como viene en un resumen. Es importante, claro, y sí, también entender que si, según la gravedad de mi lesión, a lo mejor voy a necesitar muleta mucho tiempo, o a lo mejor hasta el último de mis días, voy a ir necesitando muleta. Insisto, no se trata de que esté bueno o que esté malo, ni bien ni mal, sino que son hechos. Y hay personas que han podido hacer sus procesos de una forma y otras personas que hacen sus procesos de otra. Entonces, por eso es importante el concepto de la conciencia. La conciencia no es algo que está más allá y hay que iluminarse, la conciencia es el primer paso. La conciencia es simplemente poner luz en donde está esa oscuridad. Es mirar donde no quiero mirar, sacar las cosas bajo la alfombra, enfrentar, abrazar nuestra sombra. Y esos son procesos difíciles, lo sé por experiencia propia. Y me toca verlo a diario, además. Entonces, no minimizarlo, ni tampoco sobreestimarlo, sino que ponerlo en su justa medida. Y eso obviamente toma un tiempo. Tengo que tener autoconocimiento, sobre todo autoconocimiento,
que tiene que ver con esta autocrítica constructiva, una autocrítica desde la guía, y si no logro encontrarla, preguntar, acudir, ver, observar, indagar, buscar, pedir, hablar, escribir, bailar, cantar, reír. Cosas como esas que a lo mejor son, parecen fáciles, pero muchas veces nos cuesta mucho hacer, porque no tenemos tiempo o no nos damos el tiempo de hacer. Y damos más prioridades a las cosas que son más urgentes y dejamos un poco de lado las cosas importantes. Y si además estás en una situación donde todo el mundo hace lo mismo, uno tiende a pensar que es lo normal y está bien. Entonces, es súper natural que dejemos muchas cosas de lado que son simples, pero muy profundas y poderosas, y te pueden ayudar en cualquiera de los procesos que elijas, sean medicamentos, sean flores, sean terapias complementarias, sea holística, sea yendo a tu iglesia, sea yendo a donde sea como tú vivas, experimentes tu espiritualidad, tu conexión con algo más allá, o con cierta luz, o con este creador que lo vemos en todo. Otras consultas, preguntas, acotaciones. No tengo ningún problema, yo voy a estar aquí toda la noche. No se amontonen, no se amontonen. Bueno, vamos a ir cerrando un poquito entonces el tema, para ir concluyendo. Importante entender que este efecto placebo lo provocamos nosotros, nosotras. Eso quiere decir que tenemos el poder para ayudarnos. Si de alguna manera o de alguna forma aún no lo has encontrado, no quiere decir que no lo encuentres, porque en realidad no tienes que buscarlo afuera, está adentro. Y hay procesos para eso. Entonces, importante estos verbos que puse antes, que el pedir, el preguntar, el cantar, bailar. Es importante que los tengamos presentes, que busquemos esa ayuda y que no nos quedemos simplemente con una opción. Veamos más opciones, estamos preguntando, observemos, vemos y complementemos. No juzguemos, básicamente no porque sea bonito la vida, ni estoy tratando de dar algún mensaje espiritual, estoy siendo muy práctico, lo que estoy hablando es algo muy práctico, es como me quiero sentir mejor. Entonces, ocupemos cosas para sentirme mejor, y observemos y preguntemos por esas cosas que me quiero sentir mejor. No se trata aquí de un diálogo de que con esto voy a llegar a una parte, no tiene que ver con acciones. Accionemos, generemos actos constructivos. Y esas son estas cosas como simplemente agradecer en ciertos momentos, escribir las cosas que yo quiero, escribir en tiempo presente, las cosas que yo quiero, y de esta manera puedo ayudar a los remedios que esté yo tomando, puedo ayudar a las terapias complementarias que esté tomando, y si las junto además, ayudar a ese proceso, ayudar a ese proceso. Yo voy a estar en un diálogo conmigo mismo, conmigo misma. Voy a estar en un intercambio de información, de energía, de amor, por lo cual voy a entrar en un diálogo buscando este equilibrio para en algún momento llegar a lo que todos llamamos salud, que básicamente es estar en nuestro estado natural. Naturalmente somos sanos. De forma natural, nuestro cuerpo está hecho para estar sano. Entonces, simplemente
ayudar a que nuestro cuerpo nuevamente vuelva a tener ese equilibrio para que nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción vayan en la misma dirección. Así que con esto termino, chicas. Fue un agrado. Nos vemos el próximo martes. Y ahí vamos a estar conversando cualquier acotación sobre la clase ahora, pero pueden hacer de forma interna por los temas de los horarios. ¿Sí? Pamela, ¿tienes tu manito levantada? Sí, ¿cómo puedo ver la clase, profesor? Es que no es clase. Entonces, no, si bien la estoy grabando, no la vamos a subir, porque estamos viendo primero también en muchos temas que quizás gente pueda hablar, pueden haber temas delicados. Pero quizás la suba, todavía no estoy tan seguro. Esta en realidad, como que hablé yo nomás, así que puede que la subamos, puede que recortemos algunas partes y si la subimos la vamos a subir a YouTube. Entonces, ahí estoy viendo si hago un video de YouTube hablando de esto o vamos viendo aquí. Va a depender un poquito de muchas cosas, porque la idea es generar aquí una instancia que puedan también hablar, conversar. Sé que al principio va a costar un poquito, pero que tengan la confianza de poder quizás expresar lo que les pasa y que no quede grabado y se suba a YouTube. Entonces, por eso, si llega a pasar, voy a revisarlo, voy a ver si es que lo subo completo, lo corto o lo hago de nuevo y hablo esto de otra forma. Quizás le pongo un videíto o música, no sé. Y veré cómo lo puedo hacer. Pero sí, la idea es que también la gente venga a esta instancia, lo cual estamos barajando todavía el tema de cómo subirlo. Así que no podría responderte todavía a eso. Pero lo informaré. Diga alguien más. Gracias, profesor. Un agrado, pues, Pamela. ¿Dudas? ¿Consultas? Antes que me vaya, me voy. Okay. Bueno, chicas, entonces, un abrazo. Nos estamos viendo el próximo martes. A las que no están en talleres, las que están en talleres, nos vemos en los talleres. Y las que están con terapia, y nos vemos también cuando les vaya a dejar su terapia. Que estén bien. Nos vemos. Chau, No, chau. muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Chau, chau. Que estén bien.